extendida y que tenemos unas conclusiones buenas. Tenemos invitado hoy aquí a Félix Rodrigo Mora. Por los que no lo conocéis, pues bueno, es una persona que tiene una extensa obra publicada, no sé si vas ya por 17 libros, más o menos. 19. Ah, 19 libros, y bueno, el último que va a presentar aquí es el de investigación sobre la Segunda República en el periodo del 31 al 36. Félix, bueno, pues eso, es escritor, es autodidacta, bueno, lo que más le gusta es la historia, y bueno, es una persona muy comprometida con la búsqueda de la verdad, más bien. Entonces, intenta, dentro de la verdad posible, buscar en los hechos históricos, a través de la documentación que maneja, pues explicar pues, muchas de las cosas que tenemos ahora actualmente. Y bueno, este libro le ha llevado yo creo que mucho tiempo. Muchísimo. Y bueno, para el que no lo haya leído, pues si tenéis ganas de leerlo y ahondar un poco en esta investigación, pues veréis que está plagada de datos y plagada de mucha documentación. Y bueno, no sé, yo creo que le toca a Félix hablarnos de todo lo que ha llevado a su libro y que nos explique un poco los acontecimientos. Y pues muchas gracias por haber venido. Gracias a ti. Y aquí te dejo. Muy bien. Bueno, quiero agradecer a Noelia, mi amiga de León, el haber hecho esta presentación de mi libro. Nos conocemos hace años y bueno, tenemos muchas coincidencias. Y en una época en que no es muy propicia para la cultura y el pensamiento, pues ella se empeñó y lo hemos hecho y aquí estoy y muy agradecido. Bueno, mi libro resulta de una insatisfacción creciente respecto a las versiones oficiales sobre la Segunda República. La Segunda República ha sido tratada desde dos puntos de vista, a mi entender, equivocados. Uno es el enfoque del franquismo, que hoy ya ha desaparecido prácticamente, y otro el enfoque del progresismo. El enfoque del progresismo es el oficial. Hay un canon de ortodoxia explicativa de lo que fue el periodo republicano que tiene defectos fundamentales, que ignora una parte muy importante de la historia real. Yo ya hace muchos años que me había dado cuenta de esto, que había comprendido que la interpretación que hay, por ejemplo, en los manuales escolares, pues no es verdadera. Deja de lado cuestiones decisivas. Por tanto, es necesario avanzar hacia una tercera interpretación que no sea ni la del franquismo ni la del progresismo, que sea simplemente la de la gente de la calle ante un acontecimiento histórico que no solamente es historia, sino que es presente, porque constantemente pues vemos gente que usa la bandera republicana y que defiende la Segunda República como un acontecimiento político del momento. Entonces, mi libro se refiere a eso. Hay una cuestión que, bueno, la interpretación progresista obvia, y lo voy a decir así de golpe. Vamos a ver, a mí me interesa mucho la historia, pero ya me voy a quitar, ¿no? He dedicado muchos años al estudio de la historia, pero ya se acabó. Ahora quiero situarme en el presente. Y este libro, que fue el primero que yo publiqué hace 8 años, dedica mucho al comunal, el estudio del comunal. Era una cuestión olvidada, creo que mi libro ha hecho una aportación importante a la comprensión de qué era el comunal y los bienes comunales, qué era el sistema concejil, etc. Sobre todo es muy valorado en el País Vasco, puesto que tiene un capítulo dedicado a este asunto en el País Vasco. Y en la Segunda República hay un asunto que casi nadie cita, ¿no? Que es que cuando el Frente Popular establece en la primavera del 36 una legislación para reclamar el comunal, se presentan unas 9.000 demandas de reclamación, más o menos los municipios que había en la época. Luego eso viene a significar que en cada municipio se hace una demanda de devolución del comunal que había sido expropiado principalmente a partir de la ley de 1855. Esto dicho así parece muy legal, pero había el trasfondo, que era una fuerza, una impetuosidad de recuperar lo que había sido la propiedad colectiva.
Entonces eso choca con el gobierno del Frente Popular, choca, porque lo que hace el gobierno del Frente Popular es o convertir el asunto en una trampa, de decir, vale, vosotros los del pueblo tal, dejar ahí vuestra demanda, ya os avisaremos. O sea, que no hacer nada. Pero, claro, la gente no se contenta con eso, entonces surge un movimiento de recuperación del comunal que va a tener una potencia enorme y que va a llevar directamente a la guerra civil porque entra en conflicto con las instituciones del Estado y origina una situación de, digamos, de crisis casi revolucionaria en ascenso. Bueno, entonces yo sabía esto, lo sabía desde mi época, que había habido una lucha por el comunal muy fuerte, pero eso no se refleja en prácticamente ningún estudio sobre la Segunda República. Claro, eso me fastidiaba, ¿no? Ahí se estaba colando una trampa muy gorda, ¿no? Y yo quise resolver esa cuestión investigando más. En realidad, lo que el Frente Popular hace, el gobierno del Frente Popular, es aplicar la ley de reforma agraria de 1932, que era una trampa, que era un camelo, que era un engaño, que era una mentira, así de claro, una mentira horrible, y entonces la extiende al comunal, pero en una situación ya muy crítica en donde la gente no aceptaba más argucias legales. El gran acontecimiento que desencadena la crisis del gobierno del Frente Popular son los sucesos de Yeste, el 29 de mayo de 1936, en que en este pueblo de Albacete hay una voluntad de la gente del pueblo de recuperar el comunal que había sido del pueblo hasta su venta forzosa por el Estado en 1917. Entonces los vecinos se organizan, toman el monte que les había sido expropiado, el que se lo había comprado al Estado, que era un terrateniente republicano del partido anticlerical de Alejandro Lerroux, llama a la Guardia Civil llega allí, intenta expulsar a la gente, hay un choque, y en ese choque hay un guardia civil muerto, 17 heridos, todos los guardias civiles, y los vecinos tienen un montón de muertos, entonces hay como una batalla campal de 24 horas, más de 24 horas, en la que al final quedan 17 vecinos muertos y más de 100 heridos. Entonces esto es un ejemplo de lo que va a pasar en muchos lugares. En la primavera del 36 hay un conflicto entre el Estado y la gente que quiere recuperar el comunal. Y todo eso no aparece en los libros de historia casi nada. Se presenta la matanza de Yeste, hay un libro sobre ello como un hecho excepcional, como algo que solo sucedió en Yeste. Mi libro ha recogido montones de casos iguales. Es decir, hay un fenómeno generalizado. Es decir, hay muchos más sitios. Recuerdo cuando estaba haciendo la lista de lugares que llegué, siempre lo cuento, pero es que para mí, hasta en un pueblo que se llama algo así como Río Frío de Aliste, en la provincia de Zamora, que allí también había habido un choque con el comunal, por el comunal, y hay un muerto. La Guardia Civil origina un muerto. Yo que conozco bien la comarca de Aliste, dije, si hasta en Aliste está sucediendo esto, es que todo el país está revolucionizado, porque Aliste es un lugar remoto, bueno, ya sabéis, son 17 aldeitas que hay a una orilla y otra del río Aliste. Y aquí voy añadiendo más casos. ¿Todos los casos? No, es imposible. Los gobiernos republicanos establecen un sistema de censura previa por el cual los periódicos y las radios no podían informar de ciertas cuestiones y si lo hacían eran multados e incluso cerrados. El suceso de Yeste pasó por ahí, solo se permitió que un periódico de Albacete informara brevemente del asunto, pero la prensa de Madrid, Barcelona, Bilbao tuvo prohibido informar del hecho, ¿no? Entonces se dio ahí un cerrojazo a un asunto que se estaba generalizando, ¿no? Yo estoy seguro que cuando en la línea de mi libro haya otros estudios, se sacarán a relucir muchos más casos, muchísimos más, puesto que sabemos que hay 9.000 demandas de devolución de bienes comunales hechas por la vía legal, pero había detrás de eso muchísima oposición, muchísima resistencia y muchísima decisión de recuperar el comunal por las buenas o por las malas. Y eso hay que entender cómo se había llegado a esa situación. Entonces yo esto ya lo sabía hace mucho y sabía que las versiones que se daban de la Segunda República sencillamente eran falsas. Pero bueno, eso quedó ahí hasta que un editorial me llama hace 3 años y me dice que ha leído un artículo de mi blog sobre la Segunda República y si lo convierto en un libro me lo publica.
Yo, tonto de mí, me pongo a hacer el libro. Cuando lo tengo, los de la editorial me dicen que no me lo publican porque no están de acuerdo. Y entonces yo me quedo con un libro, a ver, ¿de cuántas? De 556 páginas, sin saber qué hacer. O sea, muchísimos años de trabajo y busco una editorial alternativa, pero claro, las editoriales alternativas tienen muy poco capacidad de difusión, no tienen redes, no llegan a librerías, eso cuesta dinero, hay que saberlo. Y entonces, pues yo ahora tengo el libro en unas condiciones precarias, ¿no? Y me pregunto, ¿qué he hecho yo para que no me publiquen mi libro? Pues yo pienso que lo único que he hecho es decir la verdad posible, ¿no? Y decir una verdad que es muy incómoda para el paradigma dominante. Pero es que el paradigma dominante está equivocado. Por suerte, la orientación historiográfica más reciente va en la misma dirección que mi libro. O sea, ya hay varios historiadores, uno muy bueno, hecho por la Universidad de La Rioja, que viene a llegar a las mismas conclusiones que yo llegué. Que en la primavera de 1936 se desata una ola de acción popular, rural y urbana que va a poner a la defensiva las instituciones del Estado y a los poderes empresariales. Y que esa ola, pues se desencadena con una fuerza enorme y va a llevar al ejército a intervenir para la defensa del orden establecido, que es la guerra civil, ¿no? Entonces esta conclusión es de sentido común, ¿no? Frente a las interpretaciones progresistas, que la guerra civil surge de una especie de maldad patológica de Franco, que es verdad que Franco era muy malo, pero no muy tonto, ¿no? Si él hizo lo que hizo es porque había una situación límite. Entonces yo he reconstruido esa situación límite, ¿no? Y luego la explicaré un poquito. Bueno, pues esto es la génesis de mi libro, ¿no? Mi libro se limita a aportar muchísimos datos, quizás excesivamente. Hace 3 meses un amigo me decía, Félix, a tu libro le sobran 200 páginas. Digo, probablemente sí, pero yo me puse como, claro, como hay un mito irracional, un mito absurdo sobre la Segunda República, que es absurdo, que es una falsificación de la historia consciente y meditada, pues había que aportar datos y más datos. Entonces es una masa de información constante la que mi libro incluye, siempre con citas a pie de página, señalando el origen de la información, ¿no? Por lo tanto es a veces bastante pesado de leer, ¿no? Pero bueno, ante mi desesperación de ver cómo triunfa la mentira en los textos históricos contemporáneos, pues tuve que hacerlo, ¿no? Luego, ahora, en el verano pasado, que es el 80 aniversario del inicio de la Guerra Civil, colgué un texto en mi página que se llama La Guerra Civil explicada a los jóvenes 80 años después. Es un texto breve que se lee en 1 hora, pero que continúa lo que aquí digo. Para mí me ha proporcionado, ha sido muy satisfactorio, porque efectivamente se ha acercado gente joven, estamos leyendo tu texto, es más, un chico dice, mira, mi novia y yo estamos leyendo tu texto y lo estamos reflexionando. Y bueno, para eso lo he hecho, para que se lea, ¿no? Y en vista de eso quizá lo convierta ahora en un pequeño librito, en un libro muy chiquitito, y quiero ampliarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es la génesis, ¿no? En total yo he trabajado en este libro 2 años, pero el esfuerzo investigador me ha llevado 30 años. Se dice pronto, toda una vida. O sea, hace ya mucho tiempo que me leí la Ley de Reforma Agraria de la Segunda República, de septiembre de 1932, y me di cuenta que esa ley era lo contrario de lo que decía la historiografía progresista. Esa ley defendía a los terratenientes. Era una ley de defensa de la propiedad terrateniente. Ahora ya hay un estudio muy completo sobre su aplicación en la provincia de Cádiz que dice esto exactamente. Pero claro, hasta ahora decirlo era poco menos que una ofensa, ¿no? Una ofensa que bueno, pues, a mí me parece que quien se deberían avergonzar es los que falsean la historia con intereses políticos. Ellos son los que se deberían avergonzar. Porque, ¿qué pensar de fuerzas políticas que se fundamentan en la mentira para mantenerse como fuerzas políticas coherentes? A mí me gustaría que se atrevieran alguna vez a hacer un debate público sobre lo que fue la Segunda República. Porque surge qué fuerzas sociales la traen, qué hace. Hay estudios preciosos sobre el asunto, ya antiguos. Hay un estudio sobre la Segunda República en el Valle del Guadalquivir, ¿no? Es un libro ya de hace 30 años. Dice la verdad, como la Guardia Civil usó el ejército, la aviación y artillería para reprimir los movimientos campesinos populares que en el verano del 32 se alzan contra el régimen republicano.
se usó la aviación, se combatió con la aviación a la gente en el Valle del Guadalquivir, y eso lo hizo el gobierno de izquierda de don Manuel Azaña, con 3 ministros socialistas. Ese libro está ahí, de Manuel Higuera, su autor, pero parece ser que hay un tipo de libros que no se quiere ver. Aquí es muy curioso cómo funciona el cerebro de la gente, esto no lo queremos ver, esto no, fuera. Bueno, la verdad es la verdad, tenemos que ser capaces de entender la verdad. Antes de entrar en materia quería decir que mi interés por la historia ha sido grande, tengo también este libro, es un libro de arte sobre historia medieval, sobre el románico. Yo he trabajado durante bastante tiempo en, bueno, de guía de románico, de guía de arte medieval, y lo sigo haciendo todavía de vez en cuando. Y el estudio de la historia en periodos tan diferentes como es el siglo XX y el siglo XI-XII ayuda mucho porque te permite hacer como comparaciones de épocas y vas entendiendo y vas comprendiendo que hay unas constantes en la historia que se repiten. Y cuando lo entiendes para una época te es fácil entenderlo para otra. Pero ya mis estudios de historia, como he dicho antes, los voy a dejar. Este es mi último libro sobre historia y se acabó. Ahora sacarán uno que para mí es muy interesante, una asociación cultural de Navarra, que se llama Navarralde. Bueno, sacará un estudio sobre historia de Navarra en la Alta Edad Media, y yo ahí pues ese trabajo me entusiasma porque la historia de Navarra es impresionante, y supongo que lo sacarán ahora en enero, y pues entender lo que es la Alta Edad Media pues siempre me ha tenido muy preocupado. Por fin con ese libro he logrado explicar mi interpretación de lo que sucedió entre los siglos V y X, que es menos controvertido que la Segunda República, pero bueno, también hay ahí, también yo cojo un libro de segunda enseñanza sobre la Alta Edad Media y mi impresión es que todo lo que dicen es mentira, sencillamente, que eso es una falsificación, ¿no? La historia se falsifica sistemáticamente, porque se hace servir a la política. Entonces mi idea es que la historia es historia, y no puede someterse a ningún tipo de política, ni de derecha ni de izquierda, ni reaccionaria ni progresista. La historia tiene que interpretarse desde los documentos y nada más. Y luego puede ser útil a la política o puede no serla. Pero nosotros lo que necesitamos es simplemente una interpretación objetiva de la historia. ¿Es esto posible? Sí y no. La historia es muy complicada. Lo que podemos entender de la historia es poco. Pero incluso de la historia de la Segunda República, pues es muy poquito. Pero ese poquito tiene que ser objetivo, tiene que estar fundamentado, etc. Entonces, esa es mi concepción de la historia, ¿no? Para entender la Segunda República hay que comprender la tesis de Ortega y Gasset sobre el problema de España. Ahí está todo, él lo explica. Ortega y Gasset era un hombre muy reaccionario, pero muy inteligente. Él tiene una serie de textos desde 1910 que lo explica con claridad. Yo cuando leí sus textos lo entendía perfectamente. Lo único que él lo ve desde el lado de las élites y yo lo veo desde el lado de la gente de la calle. Pero él entiende perfectamente cuál era el problema. El problema era que España había ofrecido una resistencia a la modernidad estatal y capitalista mayor que ningún país europeo, mucho mayor. Y esto había colapsado el desarrollo del país. El siglo XIX había sido una guerra civil permanente y entonces no había podido el país avanzar como había hecho Alemania, por ejemplo, que partiendo de una situación en el siglo XVIII incluso más atrasada que España, como allí se reconduce a las masas hacia una subordinación a las autoridades estatales y empresariales, entonces Alemania, con Bismarck sobre todo en el último tercio del siglo, se había metido en un proceso de desarrollo económico rápido. Aquí eso no había pasado. Y por eso escribe él España invertebrada. Es decir, ¿cuál es el problema de España para Ortega? Lo dice claramente, que las clases populares no aceptan a sus superiores naturales. No los aceptan, no les siguen, no les consideran superiores y no les respetan. Eso es así, exactamente así. Había un conflicto y Ortega lo ve. Y luego la rebelión de las masas en realidad viene a decir lo mismo, ¿no? ¿Cuál era la causa de todo esto? Pues la causa de todo esto es la peculiar estructura que se establece en la Edad Media aquí, en la cual la participación cívica en las funciones de gobierno a través de los sistemas de concejo abierto era colosal. Y a partir de ahí hay una presencia de lo popular
que no se da en ningún país europeo. Y eso va a hacer imposible la modernización, puesto que el sujeto común no quiere perder lo que había sido su forma de vida durante tantos años, de sistema concejil, de participación, de débil poder de los señores, de los reyes y todo esto. Entonces eso, cuando la Constitución de Cádiz intenta, en 1812, crear un sistema moderno, autoritario, jerárquico, centralizado, el país explota, sencillamente explota. Y todo el siglo XIX es una guerra civil. Da igual que esa guerra civil se haga en nombre del carlismo, en nombre del republicanismo, en nombre del cantonalismo. Esas son solo etiquetas que responden a un problema de fondo. Y entonces lo que Ortega propone es que hay que resolver ese conflicto entre un pueblo que tiene una gran mismidad y una gran autonomía y unas élites que son muy débiles. Y él lo que propone es que a través de una república sería más fácil reconducir a las clases populares a un sometimiento a las instituciones que bajo el sistema monárquico. De ahí que Ortega es republicano, él fonda el Partido Republicano Conservador, algo así, en 1930. Luego, después, cuando ve que la república está siendo desbordada, se desdice. Pero no porque haya dejado de ser republicano, sino porque la república no estaba sirviendo para lo que él creía que debería servir porque la gente no lo admitía. Entonces, bueno, ese es el problema de España. Yo le dedico aquí como 200 páginas a explicar el problema de España, la crisis del 98, la pérdida de Cuba y Filipinas. Bueno, aquí hay una especie de repaso a la historia de todos los estudiosos del siglo XIX que proponen transformaciones económicas, transformaciones políticas, cambios, el famoso llanto por España de los llorones de la generación del 98, todo esto incluye autores que ya nadie recuerda, pero yo en tiempo los leí, me gustaron, ¿no? Me gustó, no estaba de acuerdo, ¿no? Joaquín Costa, que quizás ha sido la persona más inteligente en los últimos 200 años, y el único que ofreció, a mi entender, una solución relativamente razonable al llamado problema de España en el terreno práctico, porque Ortega, con todo, lo único que sabía era escribir, digamos, libros grandiosos, pero Joaquín Costa bajaba a cómo hacerlo en concreto. Pero Costa no fue oído por las élites del poder. Su propuesta era muy razonable. Lo que Costa dijo, hay un conflicto muy fuerte entre el pueblo y las instituciones estatales, sobre todo entre el campesinado y el Estado. Ese conflicto es tan agudo que el país se está desmembrando, por lo tanto, pido a las élites que no presionen tanto al campesinado, que bajen los impuestos, que permitan la asistencia al concejo abierto, que no sigan expropiando el comunal, para que se cree una coincidencia entre lo popular, que entonces era principalmente rural, y lo estatal, de tal manera que esa brecha que ha abierto la revolución liberal se pueda cerrar. ¿Qué dicen las élites? Pues las élites le dicen al señor Joaquín Costa, váyase a hacer puñetas, no nos interesa su fórmula, pero esa fórmula era la buena. Mientras que aquí había un liberalismo doctrinario, fanático, demente, del cual el ejemplo más clásico es Espartero, en el siglo XIX, que pretendía simplemente que la gente se pusiera delante de ellos de rodillas. Eso no podía ser. Entonces, claro, la gente luchaba y luchaba, la primera guerra carlista, la insurrección cantonal, tal, ¿no? Y había toda clase de líos, ¿no? Y el último de estos grandes líos es la guerra civil. La guerra civil es el gran conflicto que culmina el proceso conflictivo que empieza en Cádiz en 1812. Si no se entiende esto, no se entiende nada. Entonces ya cuando la intervención del Estado con Franco al frente, ya van a una operación a lo grande para resolver el problema de España. Y es la guerra civil y la represión posterior, y los 40 años viene de ahí. Es curioso cómo Franco aplica en el terreno económico las recetas que muchos estudiosos, por ejemplo, ahora me acuerdo de José María Salaverría, que este es un hombre que ya en el siglo XIX proponía una línea económica que es muy parecida a la que luego el franquismo aplica, ¿no? Y había muchos más, yo aquí cito, me parece son 60 o 70 autores, es decir, había bastante análisis. Esta idea de que no había análisis, que tal, que eran unos brutos, no es verdad. Aquí se citan a casi todos y son autores que yo había leído ya hace mucho y bueno, ahí están, ¿no? Bueno, cronológicamente la Segunda República empieza en el año 30. La trae el ejército. El ejército es la fuerza que impone la Segunda República. Así de claro. Esto no lo puede discutir nadie.
Por ejemplo, cuando el rey, en la tarde del día 12, se le hace saber que se tiene que ir, él llama al director general de la Guardia Civil pidiendo protección. La Guardia Civil dice que no le protege, que lo que tiene que hacer es irse. Esto es decisivo, ¿no? Es decir, toda esta parte de la historia se ha ocultado. Por ejemplo, es curioso que los conspiradores republicanos fueron los mismos que hicieron luego la conspiración con Franco. El gran conspirador a favor de la Segunda República es el general Queipo del Llano. Queipo del Llano es el que luego se mancha de sangre hasta aquí, en Sevilla, en la Guerra Civil. El hermano de Franco, Ramón Franco, es otro de los grandes conspiradores. Muere en una acción de guerra al servicio del franquismo en 1938, la Guerra Civil. Entonces, hay que entender que esto es así. O sea, es curioso, por ejemplo, yo en mi libro me costó una semana de investigación. ¿Por qué la República se proclama en primer lugar en Éibar? Yo decía, ¿por qué Éibar? O sea, me tenía esa idea. Entonces me puse a estudiar la historia de Éibar, provincia de Guipúzcoa, para saber por qué se había proclamado allí la República. Entonces ya conseguí un documento que explica quién fue el primero que en Éibar proclamó la República. Levantó la bandera de la República. ¿Quién fue? El teniente de la Guardia Civil de Éibar. Entonces me quedé, digo, ¡buf! ¿Por qué? Porque Éibar formaba parte del triángulo, me parece que se llama así, armero, donde se fabricaban armas. Y eso estaba muy militarizado y muy controlado, puesto que las fábricas de armas estaban sometidas a una intervención y un control de los ingenieros militares y de las fuerzas policiales. Entonces, cuando llega el momento, pues es el teniente el primero que levanta la bandera y hace que la guarnición de allí presenten armas a la República, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí en mi libro aporta toda esta información, ¿no? Solo en un segundo momento los partidos republicanos, que pintaban muy poquito, porque eran fuerzas muy endebles, es cuando se suman al proceso ya el 14 de abril y se hacen estas fotos en la Plaza Sant Jaume de Barcelona y en la Puerta del Sol, pero bueno, eran fuerzas muy débiles que solamente en ese momento empiezan a cumplir alguna función. No se cuenta a la gente lo que sucede el 14 de abril inmediatamente. ¿Qué sucede en el verano de 1931? 14 de abril, mayo, junio, julio, se desata una lucha de clases tremenda, sobre todo en Andalucía. Sevilla se insurrecciona, el ejército interviene con artillería, se dispara con artillería, con la bandera de la República, se mata a la gente, se aplica la ley de fugas, y entonces ya mucha gente como Ortega empiezan a ver que la República no está teniendo ese poder de atracción de las masas que ellos creían que iba a tener. Hay un proceso en el Parque María Luisa en donde se coge a una gente que había hecho una protesta jornalera y se le aplica la ley de fugas. ¿Qué era la ley de fugas? Muy simple, la Guardia Civil llevaba detenidos, en un momento se les quitaba las esposas y les decía iros. Cuando se iban se les disparaba y se les mataba. Dicho de otra manera, eran ejecuciones extrajudiciales, ordenadas por la autoridad competente. ¿Qué autoridad competente? Lo voy a decir otra vez, era imposible aplicar la ley de fugas si no fuera por mandato directo del gobierno provisional de la República. Todas las operaciones de aplicación de la ley de fugas eran responsabilidad del gobierno republicano. En este caso era Niceto Alcalá Zamora, el presidente de la República, y más adelante era don Manuel Azaña. Negar esto es algo que me estremece, ¿no? Nadie, ningún oficial de la Guardia Civil ni de la Guardia de Asalto hacía una cosa así si no recibía una orden directa y explícita. En los sucesos de Casavieja se ven. ¿Qué sucede cuando hay este conflicto tan grande en Sevilla y matan a 26 personas, me parece? Que la gente se queda horrorizada. Dice, ¿cuál es la diferencia entre la monarquía y la república? No hay diferencia. El abismo está otra vez planteado. Ahí ya tenemos el germen de la guerra civil. O sea, hay ese conflicto, entonces yo lo estudio en el libro, voy explicando, ¿no? Bueno, porque todo esto se ha ocultado, porque se quiere dar una imagen que es falsa, que es radicalmente falsa de lo que fue la Segunda República. No se ha hecho la lista, yo la he hecho parcialmente, de todos los acontecimientos, de todos los conflictos. Ahora ya se están haciendo cuantificaciones. ¿Cuántos trabajadores, campesinos, obreros fueron asesinados por las fuerzas de orden público por mandato del gobierno republicano en 1931-1933? No podemos ponernos de acuerdo en el número porque estaba la censura de prensa y muy a menudo no se publicaba. Tienes que acudir a testimonios de alguien que estuvo allí y escribió una carta, cosas así, ¿no?
Pero bueno, hemos avanzado mucho. Por ejemplo, se presenta la matanza de Casaviejas como el único caso. Esto es otra falsificación. No. Casaviejas, ya sabéis lo que sucede en enero de 1933. Esto es una aldea en Cádiz, en donde, bueno, la gente allí se insurrecciona, llega la Guardia Civil, mata a 2 o 3, llegan los guardias de asalto, y entonces a los prisioneros que tenían, a la gente que tenían que proteger, los ponen contra un muro y los fusilan. Sin más, matan a 23 personas. Entonces, claro, cuando se arma un escándalo, el país dice, ¿pero esto qué es? Toda la prensa, la gente en la calle diciendo esto es intolerable, ¿no? Y entonces, claro, pero se ha presentado el asunto como si hubiera sido un exceso de los oficiales de la Guardia Civil y de los guardias de asalto. Ellos en el juicio declararon que no, que habían recibido órdenes de sus superiores, y sus superiores apuntaron al ministro de la Gobernación, como es lógico, y el ministro de la Gobernación pues era un ministro del gobierno de don Manuel Azaña. Entonces, claro, pero lo más asombroso del caso es que nadie dimite. Si tú formas parte de un gobierno en el cual se ha hecho una carnicería de ese estilo, dimite, protesta diciendo abandonamos. Los 3 ministros del Partido Socialista no dimiten, se quedan allí. Era trágico ver que muchos de los muertos y heridos en los enfrentamientos con las fuerzas policiales eran militantes del PSOE o de UGT, y sin embargo sus ministros no dimitían, ni siquiera se daban por enterados del evento. Entonces, vamos a ver, un mensaje. Lo de Casaviejas no fue una excepción, fue la norma. Y entonces yo aquí, que es un trabajo muy pesado, he tenido que contar muchos más casos, de todo tipo, casos que pasaban en todas partes, en pueblos, en fábricas, ¿no? Porque había un enfrentamiento enorme. Entonces, esto debería reconocerse. La ley de reforma agraria de 1932, que es presentada como... Bueno, es escandaloso que se diga que esa ley iba contra los terratenientes, cuando la ley... Pero no, esa ley lo único que creaba era una especie de empresas estatales en las cuales los ingenieros agrónomos daban dinero a quien se limitaba a obedecer servilmente las directrices agrícolas que el Estado dictaba, y que aquello no funcionó en absoluto, y que en realidad, bueno, pues si las compraban tierras a los terratenientes les venía muy bien, porque en una época de crisis, con la crisis de 1929, las tierras habían perdido su valor, y cuando llegaba el Estado y le decía a un terrateniente, mire usted, le vamos a comprar 500 hectáreas. El terrateniente decía, estupendo, porque aquí no vendemos nada, nadie quería comprar tierras con la crisis que había. Entonces, se presenta el proceso de expropiación con indemnización de la tierra como una operación a favor del campesinado, cuando esto no era en absoluto verdad. Cuando el problema verdaderamente grave era la aplicación de la ley sobre desamortización civil de 1855, que había destruido, había privatizado unos entre 7 y 12 millones de hectáreas, no está muy claro el número, de los bienes comunales de los pueblos. Entonces eso es lo que tenía la gente desesperada, ¿no? Y sobre eso no se dice nada, se deja ahí. Entonces, claro, hubiera sido muy fácil decir, esta ley pierde validez, revertimos a los pueblos el comunal que se le ha expropiado. La Segunda República no hace nada de eso, porque lo que la gente decía, estas tierras eran nuestras, nuestros abuelos recuerdan que eran comunal y nosotros queremos recuperarla. Y ese era el lío en todas partes, el lío. Lo que he contado antes de Yeste es así. En Yeste esas tierras habían sido comunal de Yeste hasta 1917. Luego en 1936 habían pasado solo 19 años. Luego la gente tenía el recuerdo de cuando esas tierras habían sido propiedad de los vecinos, que eran pinar. Durante siglos en Yeste se había vivido con la corta de madera, que luego se bajaba por el río Segura, Cartagena, y se vendía para hacer barcos. Y siempre se había vivido así. Entonces de repente llega allí el Estado, le roba al comunal y se lo vende a un terrateniente que no era ningún meapilas, era un hombre anticlerical, un hombre moderno y tal. Entonces, bueno, eso origina un enfrentamiento que se va agravando hasta que explota en mayo de 1936, pero que venía muy de antes, porque los vecinos nunca habían aceptado la legitimidad ni la legalidad de la operación de privatización del comunal, ni allí ni en montones de sitios, ¿no? Entonces, cuando todas estas leyes van saliendo y se convierten en un engaño, bueno, pues claro, la gente va entrando en un proceso de desesperación. Cuando los sucesos de Casaviejas, pues en las elecciones de diciembre del 33, la izquierda pierde, lógicamente.
Y entonces entramos en el bienio derechista. Yo la parte derechista, la parte de derechas de la República no la he estudiado porque quería concentrarme en la parte de la República progresista, por lo tanto solo estudio los antecedentes, el periodo 1931, diciembre de 1933 y luego el periodo del Frente Popular. Y luego ya no entro en la guerra, aunque doy algunas pinceladas, ¿no?, de por qué se llega a la guerra, etc. La situación que hay, por ejemplo, en el verano de 1933 ya es de desintegración del republicanismo. El republicanismo se ha desenmascarado y el apoyo que recibe de las masas es mínimo. Recuerdo que cuando estaba haciendo el libro, a mí me caía, era muy crítico con la figura de Manuel Azaña. Yo he vivido mucho tiempo en Alcalá de Henares, Manuel Azaña de Alcalá de Henares, he pasado un montón de veces por la puerta de la casa familiar, ¿no?, de Manuel Azaña. Pero es un personaje que no me cuadra, ¿no? No me cuadra por muchas razones, luego contaré una. Sobre todo, Manuel Azaña hizo una cosa que para mí es monstruosa. Las demás cosas me parecen menos importantes, pero quería tener otra versión. Y recuerdo que conversando con mi amigo Eleno Saña, se lo comenté, digo, oye Eleno, ¿tú tienes algo sobre Manuel Azaña? Sí, yo tengo una semblanza de él, que es muy crítica, como un hombre violento, totalitario y tal. Entonces dije, pues, y efectivamente fui a su libro, un libro de Eleno hace ya mucho, y efectivamente la conclusión que había llegado Eleno y la que yo había llegado era la misma exactamente, entonces la cito, ¿no? Me parece muy bien, un fanático, un hombre imbuido de ideas completamente fanáticas, ¿no? Y un hombre muy contrario a lo popular, incluso su manera de escribir. Cuando lees sus novelas te cansas, bueno, es tan barroco lo que dice y tan pesado que yo no creo que he pasado nunca de la página 10 de sus escritos, ¿no? Pero, bueno, ¿qué es lo que peor me parece? Vamos a ver. Alcalá de Henares tenía un patrimonio enorme de historia, muy grande, precioso, ¿no? Entonces, cuando estalla la guerra civil, las milicias republicanas que están siguiéndole los pasos a los falangistas que se están retirando por la Nacional 2, cuando llegan a Alcalá de Henares, aunque no encuentran resistencia, la incendian. Empiezan a incendiarlo todo, no se sabe para qué, ¿no? Y además delante de periodistas extranjeros, de periodistas que inmediatamente informan de que aquí hay una gente que lo incendia todo sin que nadie se oponga, ¿no? Entonces, claro, yo que amo mucho Alcalá de Henares y que me parece un lugar maravilloso, me duele que un hombre como don Manuel Azaña no hiciera una intervención en la radio o en la prensa desautorizando a quienes estaban haciendo eso, solamente diciendo no. ¿Por qué? Por la defensa del patrimonio histórico de Alcalá y del patrimonio cultural. Sin embargo, él se mantiene indiferente a que se incendiara y se destruyera la ciudad donde él había nacido, donde yo he vivido muchos años. Eso me pareció una infamia por su parte, ¿no? Porque se suponía que ellos eran las fuerzas de la cultura. Bueno, entonces, cuando se pretende, por ejemplo, en los sucesos de Casavieja, culpar a la oficialidad que mandaba las guardias civiles y guardias de asalto, estos, claro, dicen, no, nosotros hemos cumplido órdenes, se nos dijo que matásemos a la gente, y la hemos matado, ya está. Y entonces esto se intenta tapar con una serie de historias y tal, que no hemos dicho, que no lo hemos dicho. Bueno, pero, claro, también se focaliza, como he dicho antes, hubo muchos más casos, muchísimos más casos, algunos dramáticos, por ejemplo, la matanza de Arnedo, que sucede en enero de 1932, en un pueblo de La Rioja, que entonces se dedicaba al calzado. Allí hay una huelga de los trabajadores del calzado, y en medio de la huelga se convoca una concentración en la plaza del pueblo. Entonces, en el momento de la concentración, la gente está allí, sobre todo eran mujeres trabajadoras, con sus niños y tal. La Guardia Civil de repente dispara, deja 8 muertos, y me parece que son, en el libro está, no me acuerdo bien, 8 muertos y 20 heridos de bala. La gente se queda sobrecogida, pero bueno, ¿esto a qué viene? Cuando era nada más que una huelga, pues nada, seguían sus cauces, queremos ganar más, queremos trabajar un poquito menos, las cosas de una huelga de trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, o por ejemplo, un suceso que yo estudié que en un pueblo de Toledo, que yo conozco bien, que se llama Corral de Almaguer. Allí hay lo mismo, en septiembre del 32,
Los trabajadores agrícolas piden una pequeña mejora de salarios, probablemente para la vendimia, y la Guardia Civil dispara contra ellos y mata, me parece que a 3, en un pueblo de 2000 habitantes. Te quedas, entonces, pero lo peor de todo es que localiza un documento en que se premia con dinero a los guardias civiles que hicieron esa matanza. No solamente no se les descalifica, sino que el gobierno republicano, el gobierno supuestamente progresista, entrega medallas y dinero a las fuerzas que habían hecho esa infamia, cuando aquello era solamente una manifestación pacífica, nada más, de una gente que salía allí con sus pequeñas reivindicaciones. Entonces, claro, ¿qué tiene esto que ver con la imagen que se nos ha dado la Segunda República? O los sucesos de Villa Don Fadrique, también en julio del 32, que ahí ya es el no va más, ¿no? Por suerte podemos saber lo que allí sucedió, porque un periodista de Madrid se va inmediatamente allí, averigua lo que ha pasado y escribe un folleto al mes, precioso, que yo localicé en la Biblioteca Nacional porque alguien me dijo que existía, entonces yo allí buscando y lo di con él. Es un folleto que nadie ha leído por lo visto, entonces él te explica cómo sucedió aquello. Pues allí lo que sucede es que el gobernador civil de Toledo no se le ocurre ni más ni menos que prohibir a las mujeres trabajar. La gente del pueblo se queda, pero ¿qué es esto? A las mujeres se han segado y tal y cual toda la vida, y hasta, pero ¿cómo que las mujeres no pueden hacer la siega en julio? La gente se queda atónita. No pueden trabajar ni las mujeres ni los menores de 18 años. Los vecinos del pueblo contestan aquí, se ha trabajado siempre, las mujeres, los niños, todo el mundo. Y entonces, el gobernador dice que no, empieza la gente a manifestarse pacíficamente en los pueblos, por el pueblo, las mujeres con pancartas diciendo queremos trabajar y tal. Entonces, bueno, la Guardia Civil empieza a palear a la gente y un día los vecinos se cansan y se insurreccionan. La insurrección en el pueblo consiste en que toman el pueblo, cortan la línea de teléfono y telégrafo, levantan las vías del tren y cortan la carretera. Entonces la Guardia Civil toma por asalto el pueblo. Toma por asalto, así, es así. Y entonces hay una serie de muertos y luego a las culpables del hecho las castigan duramente. Buscan a las mujeres que han dirigido el asunto y tienen con ellas factores de crueldad enormes. Que él lo cuenta en el folleto este, lo cuenta el periodista este. Cito el folleto ahí por si alguien... Entonces, cuando lees lo que dicen de esos sucesos en los libros de historia, lo falsean completamente. Te dices, pero vamos a ver, esto sucedió así. ¿Por qué tenéis que contar estas mentiras? Y luego te dicen que la Segunda República fue muy beneficiosa para la mujer. Para la mujer porque el gobernador civil tenía que meterse en decir si las mujeres podían o no trabajar, qué tenían que hacer, quedarse en casa. Son cosas... Entonces, claro, luego hay toda una demagogia sobre lo que hizo la Segunda República sobre la mujer, que es que mi libro dedica un capítulo a esto, bastante largo, por cierto, con todas las investigaciones. Por ejemplo, en Cantabria hay también en un pueblo una manifestación de mujeres porque no querían pagar impuestos. No querían que les... Entonces, cuando llegan allí los recaudadores de impuestos, las mujeres del pueblo, el nombre del pueblo cántabro aparece en el libro, se insurreccionan. Dicen que no sale el dinero del pueblo porque hay mucha necesidad. Entonces la Guardia Civil la resuelve a tiros y mata a 2. Aquello se queda ahí. Nunca hubo, que yo sepa, ni una sola vez se investigó la acción de las fuerzas policiales. Nunca hubo, salvo en lo de Casaviejas. En fin, supongo yo que, según los procedimientos legales, si hay muertos se tiene que abrir un expediente e incluso tiene que intervenir un juez para que no sea impune la acción esta cuando hay muertos. No recuerdo ningún caso, solo lo de Casaviejas, y porque se presionó muchísimo, la prensa ya ardía en todas partes y tal, y entonces el gobierno Azaña tuvo que abrir la mano y permitir una investigación judicial. Cuando se nos habla de la separación y división de poderes, ¿eso existía en la Segunda República? Y si es así, ¿por qué el Poder Judicial no habría investigación sobre todos y cada uno de los casos de muertos en manifestaciones, que hubo cientos? Le voy a decir, hubo cientos de casos. No recuerdo ninguna investigación. ¿Qué era entonces la Segunda República? Un lugar donde las personas podían ser impunemente asesinadas. Impunemente, sin que pudieran acogerse a ningún procedimiento legal ni a ninguna reparación. Porque incluso, aunque si hay un juicio y hay unos muertos, pues entonces, bueno, pueden ser castigados los responsables de los aparatos policiales, pero el Estado entonces se hace responsable y tiene que indemnizar a los familiares de los fallecidos. En
algunos casos personas muy humildes que no tenían nada, que eran simplemente trabajadores, etc. Bueno, entonces todo esto es muy interesante. Cuando se dice que en Montesquieu la división de poderes, existía la división de poderes en la Segunda República. Mi respuesta es que no existía, no existía. Nunca la he visto actuar, ¿no? Los jueces hacían los sordos, todo el mundo, nadie quería saber nada de un asunto que sucede. Investigando un caso de Extremadura me llevó a un dato más, que es los casos enormes de torturas que hubo. Es decir, la Segunda República aplicó la tortura masivamente. Entonces, leyendo distraídamente un texto, de repente me encontré con que un hombre lo dice. Dice, lo que nos han hecho es tremendo. Entonces yo ya me puse sobre la pista y fui investigando, y bueno, los datos están aquí. Lo he intentado cuantificar, es muy difícil conocer todo, pero he visto cuánta gente era llevada a los cuartelillos, era apaleada, a veces hasta la muerte, cuántas veces aquella gente moría meses después de las palizas que recibían. Todo esto hay que decirlo porque es una historia terrible, ¿no? Y sin ello no se pueden entender acontecimientos fundamentales. Por ejemplo, cuando gente muy mayor en algún pueblo de Toledo te cuentan, bueno, pues en este pueblo hay un momento que en mayo del 36 el pueblo rodea al cuartel de la Guardia Civil y lo ataca. ¿Es así? ¿Pero por qué, no? Consuegra, en Consuegra. Y dice, sí, pasó, eso sucedió. Y entonces te pones a investigar, y siempre es el mismo esquema, siempre. Había algún problemilla, casi siempre un comunal que los vecinos del pueblo consideraban propios, o alguna otra cuestión. Los jóvenes del pueblo empiezan a no admitir lo hecho desde la legalidad, son llevados al cuartelillo, son apaleados masivamente, se les devuelve a sus familiares después en condiciones que a veces eran de coma. O sea, matar a una persona a golpes, por desgracia, es muy fácil. Y entonces los vecinos, en un ataque de ira, atacan el cuartelillo. Y a veces lo atacan durante 2, 3, 4 días. Y eso sucede en montones de sitios. Hay también operaciones de francotiradores, gente que se toma venganza por lo que le habían hecho a su hijo, a su sobrino, a su vecino, y por medio de armas de caza disparan contra las patrullas de la Guardia Civil, matando en algún caso a gente que estaba ahí. En un pueblo de la provincia de Sevilla, que no recuerdo, cercan el cuartel, con 7 guardias civiles, matan a 4 y tienen el cuartel cercado durante, me parece que son 12 días. Eso sucede solo un mes antes del inicio de la guerra civil, durante 12 días. Detrás de eso siempre, siempre, siempre hay una acción de tortura. Por lo tanto, quienes, digamos, exaltan hasta lo irracional las maravillas de la Segunda República, me gustaría invitarles a un debate sobre un tema que fuera la tortura en la Segunda República. Por ejemplo, bajo el gobierno del Frente Popular. En Yeste los sucesos es lo mismo. Los primeros, como siempre suele suceder, que no admiten la legitimidad de la venta del comunal en Yeste son los jóvenes del pueblo. Entonces ellos son los que dicen, tenemos que volver a ocupar nuestras tierras y tal y cual. Sucede, es un esquema que siempre es lo mismo. Les detienen, les pegan. Pegarles es más que unas bofetadas, mucho más que unas bofetadas. Les sueltan. Su familia se queda horrorizada. Cuando les ven, chicos de 20, 22 años, una parte muy importante de los 17 muertos no llegaban a los 25 años. Entonces la gente dice, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Qué está pasando aquí? Entonces se crea un odio. Entonces los vuelven a detener. Los quieren llevar hasta una estación de ferrocarril por la que tienen que atravesar el monte andando 5 kilómetros. Los vecinos del pueblo dicen, no los vais a llevar, le dicen a la Guardia Civil, el choque sucede allí. El choque sucede, la gente se pone delante y hay una batalla campal. Una batalla campal en donde todos los guardias civiles quedan heridos. Uno muerto, todos heridos, y donde los vecinos del pueblo tienen allí, me parece, ya 8 muertos, y luego, durante 24 horas, la Guardia Civil recibe la orden de castigar al pueblo. Entonces entran en el pueblo, disparan contra las puertas, contra las ventanas, o sea, aterrorizan al pueblo durante 24 horas. Por ejemplo, hay una historia que oculta un hecho cierto, que es el siguiente. Ya había teléfono. Entonces, el oficial al mando está en el ayuntamiento con el teléfono y cumple las órdenes que le da el gobernador civil de Albacete, que pertenece al Frente Popular, en concreto al Partido de Azaña.
Eso no lo hacen si no reciben órdenes. Y el gobierno del Frente Popular les dice, esto no puede quedar así, darles duro. Esto no se puede probar porque es una conversación, como tantos casos, pero a mí no me cabe duda. Por ejemplo, cuando te cuentan esta historia, evitan siempre contar que en el pueblo había teléfono, que el oficial estaba colgado del teléfono, que el gobernador civil era fulanito y que el gobernador civil tenía el teléfono aquí para comunicarse con Yeste y el teléfono aquí para comunicarse con el gobierno de Madrid. Como es lógico, en una situación de mucha tensión, la gente obedece las órdenes que les dan y no se limita a hacer nada porque le va en eso como poco su empleo y como mucho la vida. Entonces, cuando ves cómo todo esto se va ocultando, pues te indignas, ¿no? Te indignas. Bueno, entonces, está la insolación de 1934 en Asturias que yo no he tratado, porque era una cosa del gobierno derechista que yo no quería tratar. Pero, ¿cuál era el problema de fondo? Lo he dicho antes. Los pueblos de la península ibérica no aceptaban la modernidad. ¿Por qué? Porque tenían una historia grandiosa. Por ejemplo, se ha dicho que León es la cuna del parlamentarismo con la que las Cortes de León de 1188, eso es completamente cierto, cierto. O sea, y bueno, hay que leer el texto de la UNESCO donde lo cuenta todo esto, ¿no? Luego han venido las historias perversas, hablando de no se sabe qué feudalismo y no sé qué mandangas, que son completamente falsas, ¿no? Entonces, lo que dice el acto de la UNESCO es completamente cierto. El pueblo participaba en las funciones políticas, pero no en las Cortes. Había un instrumento mucho más importante que era el Concejo Abierto. El sistema concejil tenía una fuerza enorme. En el antiguo país leonés y en el país castellano y donde queráis. Había una institución que era única en Europa, que eran las milicias municipales y concejiles. Una institución maravillosa que debería estudiarse más, ¿no? Estaba en el sistema foral, etc. Entonces hay un conflicto con la modernidad no se acepta, el sistema capitalista no progresa porque aquí se considera indigno obedecer a otro. ¿Por qué tengo yo que obedecer a un empresario? No quiero obedecerlo. Eso hay un libro precioso que se llama España, República de Trabajadores, de Ilya Ehrenburg, que es un periodista ruso que hace un recorrido en 1933-32 por la península ibérica y lo cuenta. Entonces él que dice, en España la gente tiene un sentido de la dignidad personal que no hay en ningún país europeo, no están dispuestos a que les des órdenes en las empresas, hay un sentido de la solidaridad, de la simpatía, del apoyo. Leer el libro de Ehrenburg, que era un periodista de la Unión Soviética, es genial. O sea, él dice la verdad. Dice, se ha puesto una fábrica supermoderna en Barcelona, donde los sistemas jerárquicos y autoritarios son muy potentes, ¿y qué sucede? Que nadie quiere trabajar en esa fábrica, aunque le paguen el doble, el triple, el cuádruple. Esa fábrica no puede mantenerse, que era una inversión americana, era una empresa, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a que había un conflicto de cosmovisiones basado en acontecimientos históricos. Ortega ya lo dijo, el secreto del problema de España está en la Edad Media. Muy bien, yo estoy de acuerdo. Pero claro, él lo ve como algo horrible y yo lo veo como algo positivo. Bueno, entonces, en febrero de 1936 hay unas nuevas elecciones y gana el Frente Popular. El Frente Popular es una coalición de partidos republicanos y de izquierdas con un manifiesto de Frente Popular. Cuando lees el manifiesto de Frente Popular, que es un texto breve, te das cuenta cómo se ha falseado todo. O sea, se presenta al Frente Popular como una coalición antifascista, cuando la palabra fascismo no aparece ni una sola vez allí. Allí lo único que aparece son vagas promesas de que se va a industrializar el país, no sé, cosas que no sirven de nada. Pero todos los partidos izquierdistas, todos, suscriben el manifiesto, un manifiesto completamente de derechas, una cosa hecha probablemente por hazaña directamente. Y luego sucede que hasta la propia CNT pide el voto para el Frente Popular. Quiero decir que CNT, en contra de lo que se ha dicho, en 1930 ayuda al ejército en su operación para traer la República. O sea, CNT está unida a los militares en la operación de traer la Segunda República. ¿Asombroso? Pues no, ahí está. Ellos forman parte del grupo conspirador. Claro, una vez que lees esto, pues todos los esquemas teóricos y doctrinales dices, fuera esquemas, a tomar por saco. Los hechos son los hechos. Entonces, claro, creía el sistema de dominación que el Frente Popular iba a tener la suficiente fuerza política
ideológica y organizativa para controlar un movimiento de masas que se le estaba yendo de las manos. Esto no sucede. Sobre todo en el campo la situación se dispara de una manera tremenda. Por ejemplo, es curioso que para las labores agrícolas en junio del 36, que ese dato para mí fue clave, hay datos que te iluminan, ¿no? Se estaban pagando salarios de 13 pesetas por día para el trabajo agrícola. Un trabajador industrial que ganara 10 pesetas diarias estaba muy bien pagado. ¿Por qué se pagaba para trabajos agrícolas 13 pesetas? O sea, muchísimo dinero. Porque era tal la situación de insurgencia en el campo que había que pagar salarios muy altos para que la gente quisiera trabajar, porque la burguesía agraria estaba perdiendo el control de la situación. O sea, totalmente. Hay incluso en algunos pueblos donde, dada la tensión reinante, la gente pudiente y con dinero decide abandonar el pueblo. Todo el mundo se va. Por ejemplo, en algunos pueblos se concentran, en algunas zonas, en la capital de provincia, incluso en otros huyen a Madrid e incluso en algunos huyen a Francia. Hay una situación de insurgencia. La insurgencia quiere decir, no os consideramos legítimos, vosotros estáis fuera de lugar, lo mejor que podéis hacer es iros. Y se van. Muchos abandonan sus propiedades porque están aterrorizados. Entonces, en esta situación se cree que el Frente Popular podrá controlar el movimiento, pero sucede todo lo contrario. Es el Frente Popular el que es arrollado. Esto en abril de 1936 ya está claro. El Frente Popular está perdiendo el control de la situación. Sus directrices no son obedecidas, sus organismos de base hacen lo que dice la gente de los pueblos y no lo que le digan los jefazos de Madrid. Eso es un hecho ciertísimo, ¿no? Entonces tiene lugar una reunión decisiva para el desencadenamiento de la guerra civil, que es una reunión secreta de altos mandos del ejército que tiene lugar en Madrid el 8 de marzo de 1936. Allí se reúne Franco, de paisano, es un encuentro 10 o 12 generales, secreto, cuenta con la autorización, y lo que sabemos de esa reunión es porque el dueño de la casa luego escribe lo que le habían contado en los ratos que utilizaban para tomarse un café y tal. O sea, allí lo que Franco propone es que hay que estar preparados porque la situación se está desmandando, pero todavía hay que dejar que el gobierno del Frente Popular actúe. Y que el momento de la intervención militar llegará cuando la Guardia Civil resulte desbordada. Es de sentido común, ¿no? La Guardia Civil es el aparato que impone las leyes. Si la Guardia Civil resulta desbordada, entonces el ejército tiene que intervenir. Pero hasta que ese momento no llegue, tranquilidad. Pero claro, ellos se van de allí, el 8 de marzo, con ese acuerdo verbal, y eso un mes después ya está sucediendo. Pero también en la industria, porque el mundo urbano español era muy dependiente del mundo rural. Las tradiciones asamblearias, colectivistas, la ayuda mutua, eran muy fuertes en las ciudades porque casi toda la gente de las ciudades eran hijos de una aldea, de un pueblo, y tenían esas tradiciones, ¿no? Entonces, claro, había como una contaminación del mundo urbano por el rural. Por ejemplo, bajo el gobierno del Frente Popular se organiza la famosa huelga de la construcción de Madrid. Empieza en mayo y en mayo 80.000 trabajadores de la construcción se ponen en huelga. El gobierno del Frente Popular no hace nada más que lo que hacía siempre, que era mandar a los guardias de asalto a que dieran leña más leña. Ellos, toda su capacidad dialogante es eso. Entonces, pregunto, un gobierno del Frente Popular que está apoyado por el Partido Comunista de España, por el PON, ese grupo marxista raro de la época, implícitamente por CNT, específicamente por el PSOE, por el Partido Vasco Acción Nacionalista Vasca, y que no tienen ninguna credibilidad para negociar lo que era una huelga económica. Pero no solamente esto, por ejemplo, en los ferrocarriles llega un momento que una parte muy importante de los ferrocarriles están en huelga desde junio. Hay una disposición a no aceptar las directrices que emanaban de las instituciones del Estado. ¿Qué buscaba la gente realmente? Cuando hablas de comunal, la gente ahora es tan curiosa que se imagina que el comunal lo querían para vivir mejor económicamente. No. El comunal estaba
vinculado a una forma de vivir en donde las relaciones de ayuda mutua y de servicio de unos a otros era el elemento decisivo. Lo que la gente no quería vivir es al modo capitalista, donde tú eres mi enemigo, yo te piso si puedo, me meto en el consumo. No, esa era la batalla. No sé si esto se entiende bien. El comunal estaba ligado a una cosmovisión de la asistencia mutua, del apoyo de unos de otros, de que la gente se quería, se apoyaba, primero en el pueblo, en la aldea, segundo en los de al lado. Y eso hay testimonios impresionantes. Hay testimonios impresionantes, por ejemplo, el que recoge un periodista austríaco en agosto del 36, cuando visita un pueblo de Córdoba. Y pregunta a la gente, pero vamos a ver, ¿ustedes qué hicieron cuando empezó la guerra? Dice, pues nosotros tomamos el cuartel de la Guardia Civil, echamos a los franquistas y a los falangistas de aquí. Dice, ¿qué quieren hacer? Dice, nosotros no queremos vivir mejor, nosotros queremos evitar el vicio de la gente, hemos cerrado las tabernas, queremos que la gente se apoye y ya está, vivir de una forma sencilla, donde haya mucha ayuda mutua y mucha solidaridad entre las personas. Entonces ese era el ideal. Os recomiendo, creo que está citado, no sé si en este libro o en este, es para comprender la mentalidad que estaba vinculada al comunal, hay que leer la entrevista que hace este periodista austriaco a estos hombres, que me parece el pueblo se llama Castro. Entonces ellos se lo explican. Dice, nosotros necesitamos muy poco, lo que no queremos es vivir para el consumo, para la violencia interpersonal, para la destrucción de los vínculos que siempre han sido los propios. Es curioso, por ejemplo, que durante mucho tiempo se ha defendido que en Andalucía no hubo comunal. Entonces yo cuando hago algún acto en Andalucía, pues me llevo una lista de libros sobre comunal. Andalucía ha tenido y tiene mucho comunal. En el siglo XVIII, la tierra de Jerez, el 95% de la tierra era comunal. 95% de la tierra. Es verdad que ya era un comunal relativamente desnaturalizado, porque el Concejo de Jerez ya no era un organismo popular, ya estaba ahí entre Pinto y Valdemoro. Pero bueno, eso era la realidad. Entonces, este asunto se ha falseado. O sea, se ha falseado toda nuestra historia. Entonces tienes que acudir a un estudio que ha hecho una mujer en su tesis doctoral, que ha tirado de la manta y ha dicho, en la mayoría de la tierra era comunal, ¿no? Y es cuando las leyes desamortizadoras de Cádiz, ya la de 1813, que fue muy dañina, empezó a privatizar todo eso y convirtió a Andalucía en el país de los terratenientes, que antes no existía eso, antes no existía. Entonces, bueno, pues cuando el objetivo de la gente en la primavera del 36 era recuperar un estilo de vida, una manera de vivir. Esto es imposible de entenderlo en la mentalidad actual, en donde solo cuenta el dinero. Entonces, no importa lo que me desgañite, que no luchaban por dinero, que no era esa la cuestión. En primer lugar, se vivía relativamente bien en la época. Hay indicadores de bienestar, por ejemplo, que lo muestran, que son indicadores innegables. Por ejemplo, la mortalidad por 100.000 habitantes estuvo disminuyendo desde los años 20. O sea, realmente se vivía bien. O indicadores también de consumo de calorías per cápita, que era mucho más alto que en Italia. Aquí, que en Italia hay un estudio, no, pues no había hambre, no había hambre. La guerra civil fue un conflicto cultural, un conflicto entre dos maneras de entender el mundo, ¿no? Por ejemplo, en la primavera del 36 también sucede una cuestión interesante, que es en las empresas, la gente, minas, empresas, fábricas, no admitían las órdenes de los patronos. Llegaban y decían, bueno, bien, nosotros no vamos a obedecer, vamos a hacer lo que nosotros creamos, vamos a dirigir la producción, porque es una herencia del modo como se hacía el trabajo en las tierras comunales. O sea, no había violencia contra los patronos, pero no se les obedecía. Solamente algunos patronos que tenían la manía de pagar bandas de matones, sobre todo se hizo eso mucho en la provincia de Salamanca, que ellos pagaban a falangistas que iban allí y pegaban a la gente o disparaban contra la gente. Esto sí, ahí sí hubo violencia. Pero otros sitios decían, no, mire, usted fuera, nosotros ahora vamos a dirigir el proceso productivo. O en minas, todo esto, ¿no? Entonces, claro, hay un momento que eso no se podía mantener. Para mí, en junio del 36, el gobierno del Frente Popular estaba desbordado. No había sido capaz de controlar ni por medio de la violencia, ni por la demagogia, ni nada. Ahí ya solo quedaba una instancia de poder máximo, que era el ejército. Entonces el ejército interviene y se inicia la guerra civil. Por lo tanto, la identificación entre el Frente Popular y las clases populares es falsa, completamente falsa. El gobierno del Frente Popular estuvo machacando a la gente y organizando matanzas y promoviendo operaciones de tortura y detenciones hasta el mismo día en que empezó la guerra civil.
Por eso, cuando empieza la guerra civil y se les dice hay que luchar en defensa de la República, la gente dijo, ¿luchar a favor de qué? ¿De quiénes? ¿De los que hasta ayer mismo nos han estado machacando? No. Y se produce una situación triangular. En un lado están los franquistas, en otro los republicanos y en otro el pueblo. Hay una situación triangular y eso explica el asunto. Por ejemplo, explica algo que nadie ha querido explicar. ¿Por qué no hay una guerrilla antifranquista en la retaguardia del franquismo? ¿Por qué no la hay? Por la maldita ley de reforma agraria de 1932, que había sido una broma. Cuando la gente llegaba a los pueblos y decía que nosotros vamos a luchar para defender la ley de reforma agraria de 1932, no. Entonces se produce un fenómeno de distanciamiento. La gente ve dos bandos que se pegan entre sí, ante los cuales ella se siente mayoritariamente ajena. Otro dato descomunal es el número enorme de deserciones que tiene el ejército republicano. Cuando se llamaba filas a partir del 37, una parte muy importante huía al monte, se escondía y tal. Y entonces hay que acudir a castigos durísimos, hay un estudio, castigos durísimos para fusilamientos, confiscación de bienes, para que los reclutas vayan a las llamadas a filas del ejército republicano. Pero esos reclutas, ¿cómo iban a luchar con gusto? Si ellos iban forzados, se iban como ganado. Y eso explica una serie de hechos que hasta ahora un progresismo que no quiere ver cómo son las cosas, pues no ha sido capaz. Bueno, con esto llegamos ya al inicio de la guerra civil, y entonces, claro, se produce pues una situación triangular. Si no se entiende esta situación triangular, no se entiende nada, incluido por qué Franco gana la guerra civil. Franco, no es verdad que la izquierda tuviera el apoyo popular, es completamente falso, es una mentira total. O sea, la provincia de Albacete, que la gente se enteró por el boca a boca lo que habían hecho en Yeste, ¿podía la gente allí apoyar al gobierno republicano que se había portado como unos matones? No, no le podían apoyar. Pero es que Yeste se había habido docenas, cientos de ellos, quizás cientos. Yo he localizado docenas, pero yo no me he querido pasar ahí un año leyendo revistas locales y cartas de gente que te cuenta lo que pasó. No, realmente que otros historiadores lo hagan, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que quienes hablan de Segunda República deberían de respetar la verdad y no contar una bola sin pies ni cabeza. ¿Que ellos quieren la Tercera República? Bueno, bien, pues la pueden querer, ¿no? Pero eso es la base de la verdad, no eso es la base de la mentira. Y yo estoy seguro que mi libro desarrollará un proceso de investigación que se irán sumando a él más y más gente, y dentro de 3, 4, 5 años tendremos la verdad sobre la Segunda República perfectamente contada. Ya hay más libros y algunos interesantes por lo que yo sé, ¿no? Entonces veremos que la primera versión franquista sobre la Segunda República está acabada. Ahora se está desmoronando la versión progresista izquierdista y ahora nos queda, ¿cuál? La versión verdadera, o por lo menos la más verdadera de las dos anteriores. Y con esto pasamos ya al debate, porque pues, lo esencial está dicho. Me hubiera gustado hacer un comentario capítulo a capítulo de mi libro, pero bueno, lo podemos dejar aquí, ¿no? Por ejemplo, ahí la acción de la Segunda República en Marruecos, eso es un escándalo. ¿Qué hizo la Segunda República en Marruecos? Mantener el colonialismo más vil. ¿El Frente Popular qué hace? Al día siguiente, me parece, hay una manifestación de marroquíes pidiendo que se les autorice que era una petición elemental de que se les autorice a hacer manifestaciones, a abrir centros culturales, y entonces el gobierno del Frente Popular manda al ejército que dispare contra ellos. Hay un par de libros preciosos que explican lo que hizo el Frente Popular en Marruecos. Bueno, eso llevó directamente a una ruptura entre el pueblo marroquí y el gobierno de la República, que es muy hábilmente utilizada por Franco para la recluta de los 100.000 soldados musulmanes que luego van a permitir a Franco ganar, porque Franco gana la guerra civil, digámoslo, por los 100.000 reclutas que el clero islámico norteafricano le proporciona. Hay 2 o 3 libros que esto lo estudian de una manera preciosa, y hace una semana he conseguido un cuarto que lo cuenta todavía más. Entonces estos son los entresijos de la historia, y ya con esto lo dejo.
aquí. Vale, por la suerte, he visto una rata. Era el prólogo de una rata. Wow. Eso es lo peor en un libro, lo miras y ves una rata. Sí. Bueno, yo quería hacer una pregunta en relación a algo que comentaste al comienzo de la intervención, pero que no tiene relación propiamente con lo que es el objeto de la charla, de la presentación del libro, ¿no? Comentaste que ibas a dejar ya lo que era la investigación histórica para centrarte más en cuestiones del presente como esta, ¿no? La cuestión de un poco de la Segunda República, que aunque se remonta hace ya unos cuantos años, pues bueno, tiene que ver con cuestiones y con inquietudes que se plantean en el presente. Pero bueno, lo que voy. Habías comentado que al dejar ya la investigación histórica, pues que no ibas, o al menos eso he entendido yo, que no ibas a publicar más libros en materia de historia y tal. Pero tengo entendido que has preparado o estás preparando, si no me equivoco, un libro sobre historia centrado en la Edad Media. Historia, creo que en alguno de tus escritos citas este libro como Revolución en la Alta Edad Media. Entonces lo que yo quería preguntar es si este libro ya lo has terminado, estás en proceso de terminarlo, si lo vas a publicar o no lo vas a publicar y si lo vas a publicar con el mismo título o con otro título diferente. Solamente era eso. Bueno, ese libro lo tengo escrito hace 14 años, el primer libro que escribí no lo tengo publicado. La Alta Edad Media es la clave de todo, o sea, lo que pasa en la Alta Edad Media es la clave. Y aquí, pues, bueno, la historia de la Alta Edad Media, si todo lo demás se ha falseado, lo de la Alta Edad Media ya lloras, ¿no? Cuando lees todas las mentiras que se han contado, ¿no? Pero mentiras, algunos son errores, es verdad que a veces es fácil equivocarse, pero otras son mentiras obvias, ¿no? Es verdad que siempre ha habido una minoría de historiadores, me sorprendió mucho ver un estudioso del Foro de Madrid de 1202, que ahora no recuerdo el nombre, pero me sorprendió leerlo el año pasado y me gustó mucho lo que él dice. O sea, que es un catedrático de historia medieval y lo que él dice, dijo, mira, este hombre en algunos aspectos incluso llega más lejos que yo en la comprensión de la Alta Edad Media, ¿no? Ese libro por ahora se va a quedar sin publicar, que en realidad lo único que necesita es ser actualizado, la bibliografía. Se ha publicado mucho, algunas cosas buenas y tal, ¿no? Lo que haré será con la Asociación esta Cultural de Navarra, que se llama Navarralde, es un libro colectivo, tiene cinco textos de 5 autores, con lo que allí salga, por ahora me doy por contento, ¿no? Yo durante muchos años he estudiado ese asunto y no sabía explicarlo, ¿no? Y lo tenía delante de los ojos, ¿no? Que era todo el movimiento Bagauda del siglo V, lo que es la revolución Bagauda del siglo V, que está muy bien documentada, y yo lo tenía delante de los ojos y no lo entendía. Hasta que un día este verano dije, claro, es evidente, es todo clarísimo, ¿no? Todo encaja. Bueno, son cosas complicadas, ¿no? Al ser un texto breve será fácil de leer y espero que salga pronto, porque el otro, sobre la Alta Edad Media, es un texto muy largo, son 500 páginas y no me siento ahora con ánimos para meterme en eso, ¿no? O sea, si no te he entendido mal, o sea, de momento lo que vas a hacer es una publicación de este trabajo más breve en esa obra colectiva que se va a editar en Navarra. Sí, eso es. Lo que es el libro ya completo de 500 páginas lo vas a posponer de momento para un futuro, para cuando en su caso tú estimes que es el momento de publicarlo, ¿no? Sí. No te he entendido mal. Sí, o sea que sobre todo tienes que actualizar lo que es la bibliografía por los nuevos textos, nuevas publicaciones que han ido apareciendo, y una idea que tengas todo eso actualizado, entonces en un futuro ya publicarás lo que es el texto completo, el libro completo. Sí. Y de momento, como una especie de avance, pues vas a publicar ese texto en esa obra colectiva junto con otros autores. Exactamente, así es. Vale, gracias. Bueno, a mí me gusta mucho atenerme a los datos, entonces eso es muy interesante porque según se van acumulando textos, resulta que esos textos pues van ampliando la visión inicial que yo tenía, ¿no? Mientras que si haces algo así que sea trabiliario y absurdo, pues te encuentras luego defendiendo una tesis que cada vez tiene más contradicciones, ¿no? Yo no quiero verme en esa situación, sino yo estudio la documentación y procuro. Por ejemplo, aquí es sobre Marruecos, sobre el colonialismo español en Marruecos. Hace poco leí un texto que dije, ¡ay, qué pena no haberlo leído antes de publicar este libro! Porque hubiera ampliado mi interpretación de qué sucedió cuando es derrotado el rifeño Azelcrin en 1926 por el colonialismo español y francés. Es muy interesante, yo no sabía que Azelcrin había escrito como unas memorias explicando por qué le derrotaron y quién le derrotó.
Él acusa directamente al clero islámico de ser un agente del colonialismo español. Y eso, wow, yo ya lo sabía, pero que lo diga así, hace el clic, una persona que tiene todas mis simpatías, me llena de satisfacción, joder, y leer lo demás, que yo estaba allí leyendo distraídamente hasta que dije, bueno. Y entonces a mí me gusta hacer así las cosas, es decir, no hacer ninguna extravagancia, sino hacer mucha documentación, ¿no? Igual ya estaba el libro a punto de ser editado cuando cayó en mis manos un texto hecho por un equipo de 3 personas de la Universidad de La Rioja que llega a las mismas conclusiones que yo había llegado sobre los sucesos del Frente Popular. Entonces este libro es muy interesante y llegan a las mismas conclusiones. O sea, una sociedad que está en un estado de emergencia popular tal que las instituciones y los procedimientos se están viniendo abajo. Entonces el ejército interviene ahí. Y eso, pues yo lo que hice es, entré en el texto este que ya estaba acabado y fue añadiendo aquí y allá citas. O sea, que eso es la mayor satisfacción, ¿no? Cuando yo decía una cosa, decía, a esto dice lo mismo. Yo ponía, pues como dice tal texto, pum, pum, y tal. Y llegamos casi a las mismas conclusiones al milímetro, porque ellos... Es un trabajo muy innovador de hace 2 años y coincide. Yo supongo que de ahora en adelante se seguirá en esa dirección, ¿no? Entonces ahora queda toda una gran masa de historiadores de izquierda que, bueno, deben de reconsiderar su interpretación, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me gustaría que alguien hiciera un estudio sobre qué hace el Partido Comunista cuando la matanza de Yeste. Un estudio sobre eso. ¿Qué hace? O qué hace el anarquismo español delante de la matanza de Yeste. Eso es como un flash, una fotografía, ¡pumba! Les vemos ahí, les pillamos, ¿no? Y eso nos permite entender lo que pasó en la guerra civil, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy interesante y es mi manera de hacer historia. Lo que pasa es que, bueno, me parece que ahora están pasando cosas tan graves que es necesario prestar atención al presente. Porque el pasado está bien, pero, bueno, Además, yo ahora soy muy optimista en historia, están haciendo trabajos muy interesantes, ¿eh? Lo que pasa es que no llegan al gran público. O sea, llegarán en los próximos 5, 10, 15 años. Pero hay una historia ahora muy interesante que no es dogmática, que no se basa en un criterio doctrinal, defender a estos, no. Es una historia documental. Y esa historia es muy buena. Entonces se cogen los documentos y se van desgranando y se va viendo lo que hay. Y a mí me gusta leer los productos estos. Lo que pasa es que no llegan todavía. A ver si un día montamos un motín para que a los chicos y chicas de la enseñanza media le cuenten una historia verdadera y les dejen de contar las mentiras horribles. Yo hace un año vi un texto de enseñanza media de historia y me quedé, ¿pero esto qué es? Esto es una colección de tonterías y de mentiras. O sea, ¿pero esto qué es? O sea, realmente te quedas sobrecogido, ¿no? O sea, cuando hay montones de estudios parciales que te desmontan todo eso. Es verdad que bueno, por ejemplo, el otro día el cineasta Fernando Trueba que dice, yo soy tan español que me gustaría, si hubiera vivido con Napoleón me había puesto en parte de los franceses. Y yo le digo, muy bien Fernando, entonces te hubieras puesto de parte de la Inquisición, porque fue la Inquisición la que pidió el acatamiento del rey Pepe Botella. Hay un texto de la Inquisición y otro del cardenal Primado de Toledo que pide. ¿Tú estás con la Inquisición, Fernando? Es que no tienen ni idea de historia, no saben lo que dicen. Y te ríes un rato, pero claro, desgraciadamente a mí no me llama la sexta para que explique las cosas estas, ¿no? Yo tengo que venir pues a sitios muy limitados, ¿no? Y entonces explicar qué sucedió, qué es la Constitución de 1812, quién la hace el ejército. O sea, es el ejército el que redacta el texto constitucional, ya había redactado otro 20 años antes. Entonces vamos a seguir todo el proceso y vamos a ser serios, ¿no? Y vamos a interpretar la historia de una manera que sea objetiva y luego allá cada cual, ¿no? Y en general, pues aquí todavía hay una interpretación, ¿no? O por ejemplo, vamos a ver qué sucede en el trienio progresista, 1820-1823, que es uno de los momentos terribles. Hubo una guerra civil y ningún libro de historia lo recoge, hay solo un libro que dice, esto fue una guerra civil. Y dices, a ver, ¿dónde está? Que es verdad, fue una guerra civil. Pues nadie se entera de que en 1821-1823 hubo una guerra civil. Si se les ha escapado la guerra civil, ¿qué podemos pedir? Y así sucesivamente, bueno, ¿no? Hasta que yo ya me lo tomo a broma, ¿no?
Pero bueno, ahí está esta generación nueva de historiadores que están haciendo aportaciones decisivas en muchos terrenos, incluido lo de la Alta Edad Media, ¿no? También se están haciendo avances descomunales, ¿no? Ya se hizo, por ejemplo, el famoso libro de Alejandro Nieto, Bienes Comunales. Alejandro Nieto, hoy es un hombre que me imagino que estará jubilado, pero él con su libro, que es un libro gordo de los años 60, él da el golpe decisivo. El comunal aparece documentado en el siglo X. ¡Wow! Por fin alguien lo dice. Claro, por fin. Eso es como un golpe de luz, un golpe enorme de luz. Y desde hace 40 años el libro, y luego él ha ido desarrollando otros textos, pero aquí, claro, suelo decir, ¿cuándo aparece por vez primera la palabra comunal? En documentos del siglo X, ¿no? Pues ya está. Claro, es lógico, el Foro Juzgo era un texto anticomunal. Luego tenemos que pensar qué sucedió para pasar del Foro Juzgo del siglo VII a la legislación foral del siglo X. Hay 3 siglos en donde todo cambia, obviamente, ¿no? ¿Por qué cambia? ¿No? Que luego, por ejemplo, Alejandro Nieto se permite una bellaquería, que es traducir mal una palabra latina, cuando los textos medievales emplean, que siempre lo digo, pero es que me duele, yo admiro mucho a Alejandro, pero siempre, cuando el término homines, en los textos, por ejemplo, forales, él lo traduce por hombres. Mentira. El texto homines se traduce por seres humanos, indistintamente hombres y mujeres. La expresión latina para hombres es viris. Viris. Homines significa personas. Entonces, cuando se refiere, dice, los hombres del tal pueblo tenían tierras comunales y tal. No traduzcas por hombres, traduz por seres humanos, porque ahí estaban también las mujeres. Y en el documento más antiguo que se conserva sobre el Concejo Abierto, las cita explícitamente en el siglo X. Estaban las mujeres y se les cita, que es un pueblo de Álava, lindando con... Entonces cuando dices, todas estas cuestiones son súper esclarecedoras, ¿no? O el tantísimas veces citado por mí Foro de Nájera del siglo XI, donde dice textualmente que es un documento que lo han hecho viris et mulieribus, en el siglo XI. Lo dice en el prólogo del documento foral, en latín. Entonces, bueno, pero con estos errores es muy interesante la aportación de Alejandro para la comprensión de una realidad fundamental, que es la realidad del comunal, aunque él no entiende cuál era la trama emocional y relacional que había detrás de eso. Lo entiende como propiedad colectiva sin más, y no lo entiende como una trama de relaciones en las cuales la propiedad colectiva hace que la gente confiara en sí mismo, que la propiedad privada apenas existiera, que las casas estuvieran abiertas a todo el mundo. Cosas que en realidad la gente que tenemos más edad las hemos visto en las aldeas hasta hace muy poco tiempo, donde no se cerraban las casas por la noche, donde la gente entraba y se sentaba en la mesa y si había 7 cenaban 7 y si había 14 cenaban 14. Yo hice una charla en un pueblo de Galicia que había unos señores muy mayores allí al fondo, muy mayores, ¿no? Y luego en la cena, la verdad es que se me saltaron las lágrimas. Me dijeron, en un castellano muy deficiente, me dijeron, es verdad lo que usted ha dicho, la vida en las aldeas de Galicia, cuando nosotros éramos niños, o sea, hace la tira de años, porque eran personas rondando los 90 años, era como usted la ha descrito. Dice, y había esas puertas abiertas y los niños se nos trataban maravillosamente. Y entonces, bueno, yo estaba allí sentado, no tenía una grabadora a mano y tal, y ellos me parece eran 2 mujeres y 3 hombres, y hablaban muy cortados porque no están acostumbrados a usar el castellano y tal, pero aquello me emocionó profundamente, porque era la comprensión de lo que es el colectivismo. El colectivismo no es un productivismo, es una manera de vivir, y ellos me dijeron que así se vivía en su aldea. No me acuerdo, me dieron el nombre, pero me pilló por sorpresa, pero me hubiera gustado tanto grabarlos y decirlo otra vez, que la gente lo entienda. Porque no podéis imaginar el entusiasmo entre muchos sectores de la juventud que suscita el hecho del comunal. Yo estoy asombrado con eso. O sea, mi libro que es el que lo trata básicamente, que ya tiene 8 añitos, para 8 años un libro ya es anciano, ¿no? Los libros se venden en los 2 primeros años, ¿no? El libro sigue funcionando, se sigue vendiendo, se sigue difundiendo. ¿No? Me sorprende mucho que a veces yo voy a sitios y veo que hay gente que va con el libro en la mano a hacer su intervención, ¿no? Y pasan por delante de mí y me saludan, y eso es lo bueno, ¿no? Porque ya la gente se ha olvidado de quién es el autor, que es lo que yo quiero.
¿no? Que queda ahí como un patrimonio de todos, no como algo que yo hice, ¿no? Sobre todo el capítulo sobre el Concejo Abierto, que está sobre todo hecho en la provincia de Álava, el Concejo Abierto y el mundo rural popular, es muy satisfactorio ver cómo ha conectado con la Asociación de Concejos de Álava, que existe, que tiene más de 300 colectivos concejiles allí en Álava, y bueno, pues de eso se trataba, ¿no? Hacemos las cosas para que sean comunales. Entonces, vamos a ver si en los próximos años conseguimos cambiar la noción de comunal, de la interpretación economicista que se da a la interpretación convivencial, y eso nos lleva a la Alta Edad Media, nos lleva directamente. Era una manera de vivir y una manera de pensar. A ver cómo conseguimos que esto se entienda. Entonces, pero por lo pronto el entusiasmo es enorme de la gente. Entonces, eso que acabas de comentar conecta con algo que habías citado hace un rato, por ejemplo, el tema de la Revolución Bagauda, en la época ya del Bajo Imperio Romano, donde precisamente se produce esa reacción de los sectores populares de lo que era la zona noreste de la península ibérica, la provincia tarraconensis, así como de la Galia, contra el aparato estatal imperial romano, que era especialmente opresivo durante los últimos años, por decirlo así, ya del siglo V del Imperio Romano en Occidente, ¿no? Eso quizás es la génesis, si no te interpreto mal, con algo que he leído también en alguno de tus libros, en que lo ligas también con lo que llamas el monacato cristiano revolucionario, que está ligado así, asimismo, con textos que se recogen en el Nuevo Testamento, como los Hechos de los Apóstoles y algunos otros textos, especialmente del Evangelio de San Juan, ¿no? O sea, es como una especie de diferentes pilares o aspectos que guardan una relación entre sí, que van a dar lugar a ese fenómeno que tú llamas la revolución en la Alta Edad Media, ¿no? Efectivamente. Si no lo he interpretado mal, pues eso te lo pregunto. Sí, así es. Eso es así, o sea, vamos a ver, yo no soy creyente, que quede claro esto, pero no soy de un sectarismo tal que niegue la historia por mi idea. La historia es lo que es. O sea, es asombroso, por ejemplo, con la cantidad de lugares del monacato cristiano que hay en el tercio norte de la península ibérica, incluido León, y esa cuestión nadie la mete en sus análisis. Vamos a ver, hay cientos de cuevas, de grutas, de lugares. Hay un libro en Galicia, en gallego, y también hay una versión en castellano que se llama el monacato múltiple en Galicia, dúplice. O sea, monacato masculino-femenino que compartían. Entonces, vamos a ver, si eso es ahí, ¿qué significado tenía? Intentemos entender nuestra historia en la totalidad, dejando aparte filias y fobias, ¿no? Porque no tiene sentido que porque aquí haya un sector que es anticreyente o lo que sea, falsee la historia. Yo respeto a creyentes y a no creyentes, pero la historia es una. Tenemos que entender la presencia del monacato. Hace poco alguien me dijo, mira, hay un libro sobre el monacato cristiano revolucionario en la provincia, monacato cristiano, no dijo revolucionario, eso lo he añadido yo, en la provincia de Burgos. Dice asentamientos. Me busqué el libro y efectivamente te cita como 150, y eso es una pequeña parte, en un sitio tan pequeño como en Las Merindades, que es la cuarta parte de la provincia de Burgos. Entonces yo allí con el libro mirando, Álava tiene unos espacios maravillosos, llenos de cuevas, que los vas viendo, en pueblos como Laño, como Marquina, yo los he recorrido con mucha paciencia, y entonces resulta que nadie quiere hacerse cargo de su significado histórico. Aquí tenemos la zona del Bierzo, si no me equivoco. La zona del Bierzo, por ejemplo. La zona del Valle del Silencio. Claro. El monacato que surge precisamente en la Alta Edad Media. Bueno, pues a ver si alguien se va animando y se van haciendo estudios de esto, cuáles eran los criterios que ellos tenían, ¿no? Por ejemplo, la idea de la comunidad de bienes que aparece en los Hechos de los Apóstoles es la misma idea del comunal, exactamente la misma. Hay un autor en el siglo XIX que se llama Rafael Altamira que lo dice. Yo lo he cogido de él, que era un señor más bien republicano y tal, dice, el comunal en España procede de los textos cristianos que se refieren a la comunidad de bienes. Yo esto lo leí hace ya 15 años, me quedé, ¿no? Al principio te quedas así, luego lo vas estudiando y te das cuenta que es así, ¿no? Entonces necesitamos una historia del monacato cristiano con una salvedad, que sea una historia para la totalidad de la población. Una historia objetiva para creyentes, no creyentes, gente de una religión, gente de otra, y que lo plantee en un sentido civil, cívico, ¿no? Para que se pueda comprender por todo. Luego el que quiera lo interpreta en un sentido religioso y el que no, no. Y eso está por hacer, y eso es la historia de nuestra Alta Edad Media. Volviendo un poco al tema de la Segunda República,
En ningún momento se ha hablado de una fuerza que siempre ha estado en España, es que parece que, o yo por lo menos no he leído el libro, por lo tanto no sé si aparece o no aparece, que es realmente la Iglesia Católica. ¿Qué potencia tenía, incluso antes de esa Segunda República? ¿Cuál era el poder que tenía realmente, no sobre el comunal, sino sobre cada una de las personas de ese comunal? Bueno, vamos a ver, la Iglesia Católica apoya la Segunda República cuando llega y pide el voto para los partidos republicanos el 12 de abril de 1930. Esto es un asunto que hay que admitirlo así. Luego, Azaña entra en un proceso de conflictividad por motivos demagógicos, ¿no? Los bienes de la Iglesia Católica habían sido desamortizados en 1836 con la desamortización de bienes eclesiásticos. Ya antes había habido una desamortización eclesiástica en 1791 con Carlos IV, que se había desamortizado el 20% de los bienes estos con autorización del Papa. Entonces, la desamortización eclesiástica lleva a que el clero se convierte en asalariado del Estado. O sea, el pacto es, os quitamos las tierras, pero a cambio convertís en funcionarios del Estado que cobráis. El que se llama presupuesto de culto y clero era una carga, era mucho dinero. Si se lee, por ejemplo, en 1850, el presupuesto de culto y clero, que se iba al clero era mucho. Después lo principal era el aparato militar, luego el aparato eclesiástico y luego el poder judicial. Esos eran los tres gastos más importantes, ¿no? Cuando llega la Segunda República, pues la influencia del clero estaba muy disminuida. O sea, ¿no? Esa idea que se ha dado es falsa. La misma Iglesia Católica hace una encuesta sobre la adhesión del campesinado a la Iglesia, la hace en 1930 y concluye que solo el 25% del campesinado creía en la Iglesia. Y otro 25% era decididamente descreído y todo esto, ¿no? Azaña tenía que buscar un chivo expiatorio y había sido durante mucho tiempo la Iglesia, ¿no? Toda esta historia se ha falseado, no se ha contado, por ejemplo, que cuando se impone la Constitución de 1812 se obliga al clero a leerla y a presentarla favorablemente en las misas de los domingos. O sea, cada día tenía que leer un artículo de la Constitución. Solamente un cura de todo el país, de un pueblo de Guadalajara, se niega a hacerlo. A este señor el gobierno le coge y le manda a Roma. O sea, por Valencia le catapulta. Entonces, el estudio que se hace sobre el clero en el siglo XIX dice, un estudio precioso, dice, vamos a ver, el 90% del clero obedecía al gobierno. Luego había un 5% de liberales exaltados y un 5% de absolutistas exaltados. O sea, se dice que en Navarra la gente estaba con el clero, pero cuando se hace la desamortización eclesiástica nadie protesta, nadie defiende al clero. Eso es un asunto entre el clero y el gobierno. Pero cuando se aplica la ley de desamortización civil, la gente se levanta. Y eso sucede en muchos lugares. Está claro que el carlismo es una protesta equivocada a mi entender, porque no tenían que haber seguido a los prebostes carlistas, pero el caso es que así fue, ¿no? Por el expolio del comunal. El expolio del comunal lleva directamente a la gente a creer en las promesas de Carlos VII de que no iban a tocar el comunal y no iban a tocar los fueros. Mentira. Si los carlistas hubieran ganado la guerra, habían hecho exactamente igual que los liberales. Exactamente lo mismo. Era el típico juego de te prometo para que estés conmigo, ¿no? Hay que estudiar la guerra carlista, pero bueno, aquí hay un artículo mío sobre el carlismo que yo lo hice a prueba de bombas. Digo, a ver si esto lo leen en Navarra, que es la cuna del carlismo, y me dan el plato. Y bueno, ha tenido mucho éxito en Navarra, ¿no? Hoy día en Navarra es la provincia del Estado español donde queda más comunal. 42% de la tierra es comunal, por algo será. Mientras que las provincias liberales, que son las del sur, Málaga, Almería y tal, son las que tienen menos comunal. ¿No? Esto es una cuestión que hay que tratar, ¿no? Y hay que considerar. La Iglesia apoya, hay un texto que pide el voto para las instituciones republicanas, porque hay un momento, vamos a ver, cuando el rey Alfonso XIII, en la tarde del día 12, sabe que se tiene que ir, nadie la apoya. Él llama por teléfono y la Guardia Civil dice, no, nosotros no. Llama a los cuarteles y dicen, nosotros no. No hay ninguna autoridad eclesiástica que le vaya a apoyar.
el conde de Romanones le dice: Majestad, lo mejor que usted puede hacer es coger un coche y largarse lo antes posible. Vamos a llamar a Cartagena, y en Cartagena un barco de guerra le lleva a Francia, ¿no? Se llama a los partidos republicanos y dice: bueno, la república que no se manche con sangre, no conviene dejar que la familia real se vaya, porque no sería... Y los partidos republicanos se actúan correctamente, forman una guardia cívica delante del Palacio Real y permiten que salgan. No, él rápidamente se va, a la mañana siguiente le meten en un barco, nadie le apoya. Cuando los oficiales del ejército se les pide que juren fidelidad al gobierno de la República, al gobierno provisional de la República, que estaba presidido por don Niceto Alcalá Zamora. Don Niceto Alcalá Zamora era un católico de misa diaria, y es el que crea el gobierno del 14 de abril, igual que lo era el Maura, que era el ministro de Gobernación, que era un católico muy convencido. Entonces, cuando se pide a los oficiales del ejército que quien no quiera jurar fidelidad a la República tiene que abandonar el ejército, solo 5 o 6, está aquí, de 15.000 oficiales no quieren jurar fidelidad a la República, solo esa cifra. Entonces, bueno, esta gente se les permite que sigan con sus convicciones republicanas. Y en las cortes del gobierno provisional, cuando se hacen las elecciones, la candidatura monárquica solo consigue un parlamentario, que es precisamente el conde Romanones. Todos los demás son de los partidos republicanos, o del PSOE, o de todo esto, ¿no? ¿Dónde consiguen más votos las candidaturas republicanas? En los barrios ricos de Madrid. Esto está perfectamente, por ejemplo, en los barrios del centro, donde vive la oligarquía, donde vive la nobleza, la aristocracia, es allí donde se vota principalmente republicano. Mientras que en muchos lugares perdidos, pues la gente pasa de votar y, bueno, funciona el aparato caciquil y se hace de su campo un sayo. Pero con todo, en las elecciones del 12 de abril triunfan las candidaturas monárquicas, pero no tenían legitimidad porque nadie las apoyaba. Es decir, solo en las ciudades triunfan las candidaturas republicanas. Entonces dice, aunque los monárquicos han sacado mucho más votos, esto no vale y vamos a implantar la república, que ya estaba decidido. En 1930, por ejemplo, el sector más reaccionario del ejército, que es la Marina de Guerra, en una fiesta de cadetes, la gente se pone a cantar la marsellesa y parece ser que derriban un busto de Alfonso XIII, lo tiran al suelo y tal. Había un hecho cierto, vamos a ver, ellos habían luchado en Marruecos en el año 26 contra Acelcrin, precisamente, ¿no? Entonces Acelcrin es vencido por una coalición de España y Francia. Allí habían estado muchos oficiales del ejército español luchando codo con los oficiales franceses. Era una operación muy interesante militarmente. Yo estoy con Acelcrin, lo digo claramente, ¿no? Pero claro, habían visto que para los objetivos colonialistas de españoles era mucho mejor un régimen moderno y dinámico como era la República, en Francia era una república, que el vetusto y rancio sistema monárquico español. Entonces, allí es donde en esa convivencia de casi un año encuentran los oficiales la conciencia de que es mejor una república que una monarquía. Entonces, cuando todo esto sucede, pues tenemos que desmitificar una historia. Por ejemplo, Franco era un hombre nada religioso en sus orígenes. Es famosa la frase que le decía a los oficiales del tercio cuando iban allí. Les decía, ni putas ni misas. Sencillamente. O sea, ni prostíbulos ni beatería. Él era un hombre, bueno, que comprendía las necesidades, ¿no?, del aparato bélico y, bueno, no solamente él, sino había ahí mucha gente dentro del ejército. El general Mola también sabía hacer sus cositas. Bueno, ellos estaban relativamente informados de lo que estaba pasando en el país. Y dentro de esa estructura hay que ver también al clero, ¿no? El clero, Azaña chocó con él, a mí me parece un horror lo que hicieron, porque en la guerra civil, claro, o sea, es mucho más fácil matar curas y monjas que no se defienden que matar falangistas, que sí se defienden. Entonces fue una completa estupidez. Ahora se acaba de publicar un libro sobre las matanzas de curas y monjas en Cataluña. Bueno, no sé, un ser humano es ante todo un ser humano, no importa su religión o su creencia. Podemos matar a cualquiera. Es que es increíble, ¿no? O sea, un ser humano tiene derecho a un juicio justo, a unas garantías procesales, a que se vea si está o no implicado. Pero dejando todo eso a un lado, que es terrible, yo me pregunto, ¿no hubiera sido mejor
que todos los comecuras que se movían por la retaguardia republicana en el verano del 36 se hubieran ido al frente de Aragón a combatir a los franquistas y fascistas armados? Sí, hubiera sido mucho mejor. Es mucho más fácil que matar a gente indefensa que batirse con gente armada. O sea que encima de criminales son unos cobardes. Y ahora alguien alguna vez tendrá que dar una explicación de todo eso. Porque es ridículo, ¿no? Mucho más cuando, claro, los corresponsales de prensa estaban... Un caso típico, Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir viene aquí, era una gran intelectual. Ella se junta a la columna de Urruti, está dispuesta a luchar contra el fascismo y de repente descubre que los pueblos que entraban mataban a los curas. Entonces ella se queda horrorizada, pero ¿qué tendrá que ver lo uno con lo otro, no? Entonces, claro, ella cuando vuelve a Francia lo cuenta. ¿Cuál es la reacción de muchísima gente que inicialmente estaba a favor de la República cuando se entera de esas estupideces? Empieza a decir, ¿pero qué está pasando aquí? Realmente, por ejemplo, hay que contarlo, en Estados Unidos, inicialmente la mayoría de la opinión pública estaba con la República y contra Franco. Cuando empiezan a llegar noticias de majaderías, como las quemas de iglesias y todas esas bobadas, la opinión pública empieza a fluctuar, porque dicen, ¿esto qué es? ¿Cómo se puede entrar en Alcalá de Henares y quemar Alcalá de Henares? Algo inaudito, ¿no? Entonces, permite que, me parece 8 meses después, el presidente de Estados Unidos le venda a Franco un montón de gasolina y un montón de camiones. Si no hubiera sido por la persecución religiosa, muy probablemente eso no habría tenido lugar, porque la opinión pública hubiera presionado para que esa venta no se hubiera hecho. Y es muy probable que Franco no hubiera ganado la guerra. Entonces, vamos a ver, se tiene que hacer un debate sobre este asunto. Establecer un criterio para mí fundamental. No se puede matar a los seres humanos de cualquier manera. Todo ser humano, por el hecho de serlo, tiene derecho a un juicio justo. Sea cura, sea monja o sea XX. Y entonces tiene que hacerse algo para saber si está implicado en la rebelión o no está implicado. Porque, por ejemplo, el general Vicente Rojo, que fue el cerebro del ejército republicano, era un hombre de misa diaria. Vicente Rojo era un hombre muy, muy religioso. El coronel Aranguren, que frena a los franquistas en Barcelona, era un hombre muy religioso. Luego Franco le subleva, les fusila. El coronel Aranguren pide confesión y todo esto y muere fusilado por Franco después de ser confesado, comulgado y todo el asunto. Entonces, realmente, bueno, alguien tiene que dar una explicación de este asunto, ¿no? Yo ya llevo mucho tiempo diciendo que fue una estupidez y un anticlericalismo que está ahí todavía. Bueno, pues no sé. Cuando todo esto se ha ocultado, ¿no? Cuando realmente no podemos hacer barreras religiosas, ¿no? Los pueblos de la gente cuando luchaba por el comunal no se dividían entre los que iban a misa y los que no iban a misa, sino eran vecinos. La noción de vecinos les unía. Ya está. Luego había gente muy religiosa y gente menos religiosa. Y no había, todos sabían convivir y sabían estar, ¿no? Como debe ser, ¿no? Luego, bueno, he estado antes en un bar y hay una foto del concejo que aparece un cura y unos campesinos rodeando al cura. El bar se llama, no me acuerdo cómo. O sea, ese concejo no es auténtico. No porque esté el cura, sino porque no hay mujeres. O sea, sencillamente. O sea, vamos, eso está sacado, es una fotografía mañana que está sacada de un pintor vasco que presenta el concejo como un foro de ancianos. No es verdad eso. Yo cito aquí, precisamente en León, no recuerdo el pueblo, pero hay un reglamento del siglo XVIII donde dice, la reunión de concejo indistintamente vendrán los vecinos y vecinas sin distinción de sexo, y el que no venga se le pondrá una multa de no sé cuánto. Entonces yo he pasado delante de las fotografías sin hacer un comentario, pero eso no es real, ¿no? Eran unos paripés que se organizaban para... Además aparecen solo 8 o 10 hombres, el cura sentado en una silla y tal. Hay un pintor vasco que dice, reunión del concejo no sé qué pueblo de Vizcaya. Mentira, porque el concejo iba... Pero vamos a ver, ¿cómo va a ser esto un concejo si solo hay ancianos? El concejo eran los mayores, los jóvenes, todo el mundo, era la aldea reunida, y las mujeres. Las mujeres se han citado un montón de veces. Como todo, luego había formas degenerativas, en donde las mujeres son excluidas, en algunos, en otros no, pero tenemos que restablecer la memoria histórica tal como fue, ¿no? La foto está en ese bar y estupendo, yo paso delante de ella, la he captado, digo, vaya foto, ¿dónde te has sacado esto? Y había, bueno, curas había de todo, había
curas que entendían muy bien el mundo del campesinado y otros que no lo entendían. Es así. Y había un conflicto que se resolvía, ¿no? Pero bueno, hay que ver toda la complejidad de un mundo que la Iglesia en el siglo XX no era la Iglesia de la Edad Media. Hay una diferencia fundamental, ¿no? Para verlo, pues, no sé, por ejemplo, el arte medieval, el románico erótico, o aquí esto es una iglesia de Cantabria, bueno, solo tenemos que ver la cantidad de escenas de erotismo que hay en montones de iglesias medievales, ¿no? Todo eso impacta, pues, en otra concepción del mundo. Bueno, lo dejamos aquí. Una focalización. Sí, bueno, que es que citaste a la filósofa esta francesa antes, Simone Weil, sí. Es fácil confundir los dos nombres, ¿no? Sí. Los dos era Simone. Era Simone Weil, sí. Es fácil confundir los nombres, que son nombres muy parecidos y... Gracias. Hasta luego.